Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarles de nuevo acá desde casa. Les saluda su profesor de química, John Monsalve, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper hermoso que a mí me encanta, que se llama la tabla periódica de los elementos. Vamos a ver qué es todo lo que vamos a sacarle el jugo, vamos a aprovechar todo lo que podamos sobre la tabla periódica de los elementos que hay ahí, qué podemos conseguir, cómo lo podemos trabajar. Vamos a ver que vamos a aprender todo lo que podamos sobre la tabla periódica, porque es hermoso cuando la tienes en tus manos y te preguntan algo y lo puedes conseguir ahí fácilmente. Siempre me preguntan, profe, ¿se sabe toda la tabla periódica? Y mi pregunta es clara, ¿para qué me la voy a saber si la tengo en las manos? Chicos, no es necesario memorizar cosas que están al alcance de todos. ¿Para qué? Ok, es como que te digan, memoriza las fórmulas matemáticas. ¿Para qué? Con que sepas usarlas es suficiente. Entonces eso es educación antigua. Ya la educación del siglo XXI va diferente. En este momento no es necesario memorizar las cosas porque tenemos todo al alcance de internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Saber qué hacer con ese conocimiento que está a disposición, el saber qué hacer con eso. Entonces vamos a aprender a utilizar esto que tenemos acá, que se llama tabla periódica de los elementos. Avancemos. El propósito, la meta, la finalidad de esta clase es aprender todo sobre la tabla periódica, todo, absolutamente todo sobre la tabla periódica. Bueno, yo digo todo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Avancemos, chicos. Acá aparece una definición de la tabla periódica. Vamos a ver qué dice. Dice, se conoce como tabla periódica de los elementos, sistema periódico o simplemente como tabla periódica un esquema diseñado. Ojo, es un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico. Es una manera de organizar los elementos que se encuentran donde en toda la naturaleza, en todo el universo, bueno, por lo menos hasta los que conocemos en este momento. Diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particulares que posea cada uno de ellos. Es una herramienta fundamental para el estudio de la química. ¿Por qué es una herramienta fundamental? Porque para conocer cómo se combinan unos elementos con otros, nuestra mano amiga, o es como el diccionario, es una persona que estudia este lenguaje, lo que necesita es un diccionario a la mano para poder enriquecer el lenguaje. Entonces, de la misma manera, lo que necesitamos en química para estudiar la química es la tabla periódica. Es una herramienta fundamental para el estudio de la química, pues permite conocer las semejanzas entre diferentes elementos, no solo las semejanzas, sino también las diferencias, y comprender qué puede resultar de las diferentes uniones entre los mismos. Linda definición, hermosa definición sobre la tabla periódica. Entonces no es más que un esquema, una manera de ordenar el conocimiento que se tiene de cada elemento químico. Esa definición mía me gustó más. Si comenzamos a hablar de la tabla periódica, tenemos que hablar de este señor, Dmitri Mendeleev. ¿Quién es? El padre de la tabla periódica. Dedicó su vida a tratar de organizar los elementos químicos. Y voilà, un día, como por arte de magia, se le ocurrió la idea y los ordenó. Los que se conocían hasta entonces, que no eran muchos, ¿cierto? Observen, por ejemplo, en esta imagen acá, a ver si esto me deja, eran pocos los elementos que se conocían. Pero ¿qué es lo más importante de Dmitri Mendeleev? Y por eso le dijeron loco, que dejó espacios entre unos elementos y otros, espacios vacíos, prediciendo, ¿sí? Él predijo la existencia de otros elementos químicos que más adelante se fueron descubriendo. Él dijo, mi tabla periódica está correcta. Y le preguntaron, ¿y esos espacios vacíos que hay? Y respondió, esos son elementos que descubrirán con nuevas tecnologías más adelante. Y así fue. Interesante, ¿no? El pensamiento de este hombre. Ojalá todos pudiéramos pensar así. Vamos a pensar mucho más allá de lo que tenemos en la actualidad y seremos reconocidos muchísimo más adelante. Démosle rienda suelta al pensamiento, que para eso lo tenemos. Tenemos una máquina de pensar allí que se llama cerebro. Vamos a utilizarla, chicos, no solamente para estar ahí en el Facebook así como bobos, ahí como robots, como autómatas allí haciendo cosas, revisando el Facebook, el Instagram, el YouTube, etcétera. No, utilicemos todas estas herramientas para desplegar todo el conocimiento que tenemos, chicos, así como lo hicieron estas grandes personalidades como Dmitri Mendeleev. Entonces, acuérdate, cada cuadrito que aparece allí en la tabla periódica contiene información de un elemento específico. ¿Qué contiene? Contiene el símbolo del elemento, por ejemplo acá, el H para el hidrógeno. Contiene el nombre del elemento, como hidrógeno
hidrógeno acá. Contiene también, en algunos está, algunos no, la configuración electrónica o cómo termina esa configuración electrónica, que de aquí, de esta configuración electrónica, donde termina, nos dice en qué posición de la tabla periódica se encuentra ese elemento, y eso lo aprenderemos en esta clase, muy interesante. Nos habla del peso atómico. Recuerdan que sumábamos protones más neutrones y nos daba la masa. Bueno, ahí está, el peso de ese elemento. El número atómico, que es el orden por el cual están ubicados los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, primero está el hidrógeno, que tiene el número 1, después está el número 2, que es el helio, después el número 3, que es el litio, y así sucesivamente, ¿ok? Y también está la valencia o estado de oxidación, que es la manera de cómo se combina ese elemento con otros elementos químicos. ¿Se comprende? Perfecto. También puede aparecer punto de ebullición, punto de fusión, etcétera. Pero cuando siempre este cuadrito en todas las tablas periódicas que veas va a estar como en el encabezado o en el pie de página de esa tabla periódica, normalmente en el encabezado, este cuadrito, para que sepas qué es lo que significa cada una de las cosas dentro de la misma. Por ejemplo, acá podemos ver el hidrógeno tiene número atómico 1, después sigue el helio con número atómico 2, y así está ordenado. Miren, 3, 4, 5, 6, 7. Así, si yo les pregunto, el teluro o telurio, como dice acá, ¿cuántos protones tiene el teluro? Y dice 52 número atómico, pues tranquilamente ya sabes que tiene 52 protones el teluro. ¿Se entiende? Por ejemplo, si te pregunto cuántos protones tiene el oxígeno, 8. Muy bien. Y si su masa es 16, ¿cuántos neutrones tiene? Tiene 8 neutrones también. Entonces, esa es información importante de la tabla periódica. Avanzamos. En la tabla periódica, de manera básica, está dividida en metales, que los vemos acá en azul, no metaloides, ¿sí?, que conducen medianamente la corriente eléctrica. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, y los no metales, que son malos conductores de la corriente eléctrica, que los tenemos en amarillo. Qué increíble cómo ordenaron esto, ¿verdad? Avanzamos. Recuerden que en la estructura de la tabla periódica hay familias, que son las que se encuentran en forma vertical, o grupos, y hay periodos, que son los que están de manera horizontal, periodos o filas. Bien, entonces familias, grupos o columnas, y periodos o filas, que son así, de manera horizontal. Avanzamos. Las familias o grupos de la tabla periódica antes se les nombraba de la siguiente manera: 1A, 2A, después veníamos a la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Actualmente se usa simplemente el número del 1 al 18, es decir, 1, 2, es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pero de cualquier forma que la quieras llamar, excelente. Es más, deberías aprenderlos de las dos formas. Y cada uno de esos de esas familias o esos grupos que están ahí tienen unos nombres. Por ejemplo, los del 1A se llaman metales alcalinos, 2A alcalino-térreos. Todos los de esta mitad que pertenecen a la gran familia B se llaman metales de transición. Los de la 3A se llaman térreos, después los carbonoides, que comienzan con el carbono, después los nitrogenoides, que tienen a la cabeza el nitrógeno, después los calcógenos, que tienen a la cabeza el oxígeno, después los halógenos, que tienen a la cabeza el flúor, y por último los gases nobles, que como tienen en su último nivel de energía 8 electrones no se van a combinar con otros elementos. Y los lantánidos y actínidos, que pertenecen a la familia 3B, pero bueno, ya como no cabían acá, lo vamos a colocar acá aparte. Chicos, recuerden que hablamos sobre configuración electrónica y números cuánticos, ¿verdad? Ok, entonces ya sabes hacer configuraciones electrónicas, sabes hacer números cuánticos de la manera sencilla que te explicó el profesor John Monsalve, y los aprendiste y no se te va a olvidar nunca, ¿verdad? Ok, entonces, dependiendo de dónde termina la configuración electrónica de un elemento, podrás ubicarlo en la tabla periódica. Te explico. Si por ejemplo un elemento termina en 3D, por ejemplo 3D, estoy inventando 3D, ese 3 es el último nivel de energía, es decir, el último nivel de energía de la configuración electrónica, va a indicar el número del
el número del periodo. Por ejemplo, termina en 4S. ¿A qué periodo pertenece? Al periodo 4. Es decir, va a estar en cualquier parte del periodo 4 de esta fila. Termina en 5P. Va a estar en cualquier parte del nivel o periodo 5. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si termina en S1, por ejemplo, 1S1 pertenece al grupo 1A o 1. Si termina en S2, pertenece al grupo 2A o al grupo 2. Si termina en P1, pertenece al 3A o 13, como quieras. Si termina en P2, al 4A o 14, y así sucesivamente. P3, P4, P5, P6 pertenecerá a esta familia específicamente. Por ejemplo, vamos a suponer que algo termine en 3P6. 3 indica, o que su último nivel sea 3. 3 indica el 3P6. 3 indica el periodo que él va recorriendo acá, y P6 indica el que está en la última familia o en la última columna o en el último grupo. Entonces será el elemento que está ubicado acá. ¿Cuál es? Ahorita no me lo sé, pero es el que corresponde. Igualmente acá, si termina la configuración electrónica en D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 o D10, va a estar ubicado en cada una de estas familias. ¿Se comprende? Seguro. Avanzamos. Aquí hay un ejemplo, un ejercicio sencillo para que lo entiendan. Un elemento químico tiene un número atómico 20, por si acaso es el calcio, ¿ok? Determinar su ubicación en la tabla periódica y de qué elemento se trata. Vemos acá, se hace la configuración electrónica: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Muy bien. Vamos a ver, último nivel de energía, 4, por lo tanto pertenece al periodo 4. Y termina en S2, entonces pertenecerá al 2A. ¿Recuerdan? El S1 pertenecía al 1A y el S2 pertenecía al 2A. Muy bien. ¿Alguna duda? Seguro que va quedando claro. Si revisas tu libro, también te va a quedar mucho más claro, y hay algunos ejercicios que puedes realizar y te estoy dejando algunos como tarea. Ya casi para terminar esta clase es necesario hablar de la electronegatividad. Un elemento, mientras más a la derecha está de la tabla periódica, es más electronegativo. ¿Qué significa que sea electronegativo? Que tiene la capacidad de quitarle electrones a los otros elementos. Es decir, si yo tomo el oxígeno, por ejemplo, y tomo el sodio y los combino, el oxígeno va a tender a quitarle los electrones al sodio, porque la electronegatividad del sodio es 0,9 y la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Entonces el oxígeno tiende a quitarle los electrones al sodio. El único elemento que es más electronegativo que el oxígeno es el flúor. Aquí está. Si el oxígeno y el flúor se combinan, el flúor va a ser el elemento que va a tomar los electrones del oxígeno. ¿Se comprende? Perfecto. Avanzamos. Chicos, y ya para terminar, esta hermosa frase: el amor es pura química. Qué lindo, ¿verdad? El teluro, el americio y el oxígeno, y dice ahí: te amo. Hermosa frase. El teluro puede afectar el sistema nervioso, americio es raro de encontrar, y el oxígeno nos mantiene vivos. Así que, chicos, los amo mucho a ustedes y a sus familias. Gracias por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa. Hasta la próxima. Chao, chao.